Después de la derrota del día sábado, España 1, Suiza 2, por supuesto había que hablar al equipo y lo quiero hacer de una forma diferente. Vamos a hacer un análisis global, por supuesto, de todo el partido y de, en este caso, todas las posiciones, pero nos vamos a ir en los datos individuales al ataque, a ese ataque de la primera parte, tanto centro del campo como los tres de arriba, y ese planteamiento que hizo Luis Enrique, en el que vamos a ver que el mismo planteamiento que utilizó contra Italia en esas semifinales de la Eurocopa sí que le funcionó con un hombre como Dani Olmo. No fue, yo creo que culpa de Marco Asensio, que fue uno de los mejores del partido en esa selección española, sino que para mí la actitud y la falta de ritmo, la falta de intensidad que tuvieron todos los jugadores, pues afectó mucho a esta victoria, porque vamos a ver, según las estadísticas, que es que realmente España dominó en la posesión y nada más. Fue un auténtico desastre en todas las demás líneas. Vamos a analizar el partido y vamos a hablar de ello, porque sobre todo quiero analizar el ataque, porque se ha dado muchos palos a Ferran Torres cuando no fue el único que hizo un partido totalmente desastroso, aunque comentaremos, yo creo, por qué se da esos palos a Ferran Torres. Vamos a apoyarnos sobre todo en las estadísticas, vamos a ver el partido global, un equipo de España que hace 8 tiros totales, los mismos que Suiza, pero Suiza dispara una vez más a puerta. Vemos en la primera parte un auténtico solar, vemos a una España que no dispara ni una sola vez a puerta, y sobre todo los disparos a puerta se suceden en esa segunda parte, y también con la buena entrada de Nico Williams y Borja Iglesias, que aportan un poquito más al ataque, sobre todo una intensidad y estar más en zona de tres cuartos, lo que daba la sensación, hablando de la primera parte, de que no nos queríamos acercar a puerta. Muchas veces teníamos un saque de banda en zona de tres cuartos en campo rival y al final acababa el balón en el portero. Tantas ganas de atrasar el balón e iniciar una nueva jugada cuando estás cerca del peligro, cuando estás cerca de las zonas importantes donde puedes hacer daño, pues extraño, ¿no? Analizando el partido en forma estructural, el falso 9 no funcionó, es un jugador el que tiene que estar muy activo, muy móvil, apoyando mucho a la salida de balón, pero el problema llegaba que cuando recibía a Busquets, cuando recibía a Pedri, cuando recibía a Gavi, habitualmente se miraba hacia atrás y no hacia adelante. Es un problema que habitualmente no es un partido anómalo, se ha dicho que es el peor partido de la selección, pero nos hemos tragado partidos como el partido de República Checa fuera de casa o el partido incluido de Suiza, que tenemos mucha posesión, pero habitualmente es inerte, esa posesión no sirve para absolutamente nada, porque Pedri, ahora lo veremos, tiene un gran acierto en el pase, pero casi todos sus balones son hacia atrás, no hacia adelante. En la primera parte solo se gira una vez Pedri hacia adelante e intenta hacer daño a esa zona defensiva que planteaba a Suiza, por supuesto, todos los jugadores en su propio campo y con un centro del campo muy rocoso, ¿no? Con Shaw, el jugador del Eintracht de Frankfurt, con Freuler, con, en este caso, Granit Xhaka, jugadores muy físicos que aguantan muy bien la posición y que, por supuesto, tapaban todos los huecos. Para eso se utilizó a Marco Asensio, para ocupar huecos en este caso, o para generar espacios más de los que pudiera haber en ese centro del campo. Como decía bien Luis Enrique, estaba claro que el centro del campo estaba encima de Pedri y Gavi, pero simplemente el partido de Gavi me pareció bueno, no me pareció malo, me pareció el mejor, de hecho, de la selección española. Gavi, que es un jugador muy intenso en defensa y que habitualmente lo intenta en ataque, pero el no mirar a área contraria, el siempre jugar de espaldas y nunca intentar darse la vuelta, es que de hecho el gol, yendo a la segunda parte, viene dándote la vuelta. Es un Marco Asensio que viene a recibir al centro del campo, de hecho un balón que recibe de Eric García, él se gira, genera en este caso el 1 contra 1 ganador contra el Bedi, el central de Suiza, y a partir de ahí se genera un espacio, dada la basculación de Suiza a parte izquierda y aparición de Jordi Alba por ese mismo flanco. El gol de España quedaba el 1-1, pero uno de los problemas que sí que tenemos habitualmente son los balones parados, algo que en el Mundial hay que intentar cerrar lo máximo posible. Los dos defendidos lo peor posible. De hecho, Luis Enrique en rueda de prensa dice que la primera acción no está mal defendida. Para mí está muy mal defendida, porque es Akanji, el efectivo más peligroso que tiene Suiza para rematar los corners, y tienes a Azpilicueta por delante y a Pau Torres por detrás. Ninguno encima para molestarle en el salto y ninguno llega al balón antes que Akanji, así que defendido bien no está. Y el segundo es un desastre. Otra vez Akanji sin marca, va al primer palo, toca el balón y recibe en Bolo, que está delante de Eric García, en vez de ser al revés. Es lo que tendría en este caso que haber pasado para evitar ese gol de Suiza. 2 goles a balón parado, Suiza que tiró más, Suiza que tuvo una posesión del 27%, o sea, prácticamente no tuvo el balón, pero vuelvo a repetir,
aguantando en la posición que tenía que estar y saliendo a la contra con un Embolo que le ganó absolutamente todos los balones a Pau Torres y a Eric García, una defensa, sinceramente lo vuelvo a decir, Pau Torres del Villarreal es totalmente diferente al de la selección española y además si lo acompañas de Eric García son un desastre los dos, son un coladero, dejan muchos espacios, no suelen ganar ningún balón aéreo, tienen muchos problemas con delanteros rocosos y que sean fuertes en este caso en esos duelos directos como fue Embolo, como digo, fue superior a toda la defensa española en todo momento, a esos dos centrales me refiero, y se necesita por supuesto el capo, que es la persona que va a ser titular sin lugar a dudas, como es Aymeric Laporte. Y sin él se nota mucho el déficit que tiene España en esa defensa central. Hay que decir que Jordi Alba, pues bueno, aparte de la forma física, no hizo un mal partido, fue también uno de los mejores, y Azpilicueta también poco tibio, sobre todo a la hora de ir al ataque, porque en ningún momento dobló a Ferran Torres en esa parte derecha, cosa que me sorprendió, porque podíamos haber hecho varias veces un 2 contra 1 y Azpilicueta no quiso nunca desdoblar a Ferran Torres. No sé si fue orden, por supuesto, de Luis Enrique, aguantando un poquito sobre todo para una posible contra de Suiza, o que Azpilicueta no se atrevió en el día del sábado a hacer ese daño en el ataque de España. Hay que decir que respecto a las estadísticas, como digo, tiros un desastre, pues sí, en el pase tenemos un 88% en el pase, tenemos un 73% de posesión, pero es una derrota muy dura porque deja una imagen muy mala de esta España, que por supuesto con selecciones, ya lo hemos dicho antes, Brasil, Francia, Argentina, que están a nivel mundial ahora mismo, pues nos deja un poquito de segundo o incluso tercer escalón. Esto se va a medir todo al partido que vamos a jugar el martes contra Portugal. Ahora quiero ir ya a lo más concreto. Quiero analizar el ataque. Lo primero, esa idea de Luis Enrique de poner un falso 9, generar más gente en el centro del campo, sobre todo darle una salida más clara a España desde centrales, buscando ya directamente a Marco Asensio, que es como llega el gol, por supuesto. Esa es la intención que tiene Luis Enrique. Suiza nos faltó mucho protagonismo en área rival, porque sí que Marco Asensio intentaba retroceder su posición, para recibir balón, pero sí que es verdad que nos costaba llegar mucho al área. Un Marco Asensio, un Pedri, un Gavi que no se giren hacia el área y que siempre jueguen atrás, eso hace que no tengamos prácticamente ninguna oportunidad de gol en la primera parte. Hablando de datos individuales, hablando de, por supuesto, vamos a Ferran Torres. Un Ferran Torres que hay que decir que se ha puesto su nombre propio como un desastre, y más que es por el partido de Suiza, yo creo que es por la temporada, ¿no? Es un jugador que no tiene cabida en este FC Barcelona, que está como el tercer, cuarto hombre cuando salen los recambios en el FC Barcelona, que le han ganado la tostada y que ha tenido muy pocos minutos, y que se está viendo tanto en mental como en facultades, en este caso técnicas, ahora mismo en un nivel pues bastante bajo, ¿no? Es un jugador que no encaró ni una sola vez, que no se fue de su marcador en ningún momento, que es Ricardo Rodríguez, que se va al inicio de la segunda parte, y que sobre todo sus datos reflejan pues muy poquitas cosas: 0 goles y 0 asistencias, por supuesto, 0 tiros a puerta, 0 tiros fuera, solo un disparo bloqueado, 2 regates que no le sale ninguno, 47 toques con un 82% de acierto, pases claves 0, centros 3, solo completa 1, de duelos 4 solo gana 1, posesión perdida hasta en 13 ocasiones. Entonces son datos muy muy malos, pero es que lo que vamos a ver es que no es solo Ferran. Vamos a Pablo Sarabia, un Pablo Sarabia que tiene, de los 63 minutos jugados, porque juega lo mismo que Marco Asensio y Ferran Torres, de 0 goles igual, 0 asistencias, 0 tiros a puerta, 0 tiros fuera, un disparo bloqueado, no intenta ni un solo regate, 39 toques con un 70% de acierto en el pase, solo un pase clave durante todo el partido, un centro que no llega, en este caso, absolutamente nada, de 4 duelos gana 2 y posesión perdida, hasta en 14 ocasiones. Es incluso igual o peor partido que el de Ferran Torres, pero no se está hablando de Sarabia igual que se está haciendo de Ferran. Quizás, seguramente, si jugara en el Barça o el Madrid, se hablaría de un lado o de otro, pero es un partido similar al de Ferran Torres, igual de malo, pero no se está criticando cuando todo el ataque de España, sobre todo los dos extremos, fue un auténtico desastre, por lo que no intentaron, por lo que no generaron, por lo que no ofrecieron al equipo en ataque. Hablando, por supuesto, de, como digo, un jugador
que sí que hizo mejor partido fue Gavi, un Gavi que en el centro del campo jugó los 90 minutos, 84 toques, 97% de acierto en el pase. Eso tiene que ver mucho también, ya que jugaba de espaldas, ofrecía mucho balón de cara, no teníamos esa creación de incertidumbre en las zonas peligrosas, ¿no? Esas rupturas con una conducción, con un regate y dándole velocidad al juego, con 1 o 2 toques. Bueno, al final tienes mucho acierto en el pase, pero sí que es verdad que Gavi fue el que más lo intentó, en este caso en el ataque de España, de la selección española. Hablando de pases claves, un pase clave, un centro completado, 4 balones largos completados, 0 disparos a puerta, 0 disparos fuera, 0 disparos bloqueados, o sea, no disparó en ningún momento Gavi, 2 regates, 1 conseguido. De los duelos, fijaos cuántas veces defensivamente hablando gana Gavi sus duelos. Son en total 19 duelos y gana 9 de ellos. Es un jugador que es muy importante en el centro del campo por lo que te da físicamente hablando. Es un jugador que gana muchas posesiones. Pierde solo 5 posesiones, con comparación de Ferran y Pablo Sarabia, que pierden 13 cada uno. Faltas 5, recibió 5 faltas y en este caso un despeje. Un jugador que para mí fue el mejor de la selección española, otro día más, porque la selección española destaca y mucho este Pablo Gaviria. Hablando de jugador Pedri, un Pedri que no estuvo tan bien, un Pedri que estuvo bastante deficiente, bastante impreciso en las acciones y que sobre todo aseguró mucho su pase mirando siempre hacia atrás y nunca hacia adelante. Como digo, recordando el partido, solo recuerdo una vez que Pedri se dio la vuelta, y generó espacio atacando, no que parecía que estábamos defendiendo, siempre el balón atrás llegando incluso a Unai Simón. Jugó 70 minutos Pedri, 66 toques, 93% de acierto en el pase, un centro no completado, 5 balones largos, 4 efectivos, 2 regates, 1 completado, solo 4 duelos tuvo Pedri, ganó 2 posesión perdida, hasta en 9 ocasiones que pierde la posesión Pedri, algo inaudito. Recibió falta una vez, 0 disparos por supuesto de Pedri, en este caso ni a puerta ni fuera, y una intercepción y fue una vez regateado. Un partido de Pedri para olvidar, uno de los peores que he visto yo del jugador canario, que como digo, nombrando a todo el ataque estuvo prácticamente mal, salvando sobre todo a Gavi y un poquito a Marc Asensio, que además es el que genera el gol. Pero vamos a hacer una comparativa yo creo que muy chula entre Marco Asensio falso 9 y Dani Olmo falso 9 en esas semifinales. Por supuesto es un escenario totalmente diferente y una actitud quizás totalmente diferente, pero vamos a ver lo que yo creo que me parece interesante. Empezando por Marco Asensio, aquí lo tenemos. Un jugador que jugó de falso 9, 63 minutos, una asistencia de gol, la jugada la crea prácticamente él, luego una gran definición de Jordi Alba, solo un disparo a puerta, 2 regates, 2 completados, solo 37 toques con un 76% de acierto, un pase clave, un centro que no fue completado, 2 balones en largo, 2 completados, 5 duelos, solo 5 duelos, gana 2 y 12 veces la posesión perdida. Grandes ocasiones creadas se refiere a esa ocasión que consigue en este caso con el gol de Jordi Alba. Fijaos la posición de Marco Asensio donde está en rojo. Eso es lo que quería Luis Enrique, que bajara mucho su posición y que ayudara en esas zonas de creación de balón, en este caso generando más gente, más oportunidades para sacar el balón mejor y crear por supuesto más oportunidades en ataque, que en la primera parte no sucedió. Vamos a ver las estadísticas de Dani Olmo porque son bastante locura en comparación a Marco Asensio. Son 120 minutos jugados, jugamos la prórroga con los penaltis, 2 tiros a puerta, una asistencia también por supuesto, 2 tiros fuera, un disparo bloqueado, o sea, 5 disparos en total, un regate completado. En este caso tenemos una ocasión clara que es fallada, además falló el penalti también el pobre Dani Olmo. 73 toques de balón, 65% de acierto, 2 pases claves, 5 centros, 1 solo completado, 2 balones en largo, 2 completados y sobre todo este balón, este duelo en el suelo. Son 20 duelos, 8 ganados, un duelo aéreo ganado, posesión perdida 28, 7 faltas y recibió en ellas 5, en este caso 5 faltas recibió Dani Olmo. Fijaos que ninguna falta hace Marco Asensio ni ninguna falta recibe Marco Asensio. ¿Y por qué?
porque Dani Olmo estuvo en muchísimas más partes del campo. Fue un jugador muy incisivo y fijaos en la posición de Dani Olmo. Es un jugador que pisa mucho más campo contrario. Es un jugador que está más cerca del área a pesar de ser falso 9. Sí, ayuda en la creación de balón, lo vemos aquí y aquí, pero sí que es verdad que toca mucho más área, porque Dani Olmo venía a recibir, daba un balón al primer toque, me voy al área y el balón llegaba habitualmente al área grande o en la frontal del área, donde hacía mucho daño a Dani Olmo y donde generó muchísimos problemas a los defensas de Italia, en ese caso Bonucci y Chiellini. Un falso 9 de manera diferente, que funcionó mucho mejor el de Dani Olmo, a pesar de ser un partido perdido en penaltis. Se mereció España mucho más en esas semifinales de la Eurocopa, ya lo sabemos, jugando con el que sería el campeón. Y como digo, pues hablando del partido contra Suiza, el ataque fue un desastre, no funcionó absolutamente nada y los jugadores no dieron ni muchísimo menos su máximo rendimiento. Es un partido que demuestra la irregularidad que tiene esta selección y que se espera que por supuesto tenga otra actitud contra Portugal, porque nos lo jugamos todo en el partido de Portugal, solo nos vale la victoria, los 3 puntos nos darían el primer puesto en esta Liga Grupo 2 y llegaríamos a esas semifinales y posterior final en esa UEFA Nations League temporada 22-23. Así que hay que decir que vamos a esperar a ver qué sucede, vamos a esperar en este caso la imagen que da España contra Portugal y por supuesto tendremos otro resumen el día miércoles para hablar de esta España, esperemos ganando a Portugal. Confiemos en Luis Enrique, confiemos en que los jugadores demuestren una mejor imagen que contra Suiza y por supuesto esperemos el mejor rendimiento de nuestra selección, que nos valga sobre todo para tener una buena imagen para llegar al Mundial. Así que ya sabéis, le podéis dar al botón de follow en este canal de YouTube, suscribirse en este caso, por supuesto twitch.tv/jabatete, donde narraremos el partido del martes contra Portugal a las 8:45 y por supuesto las redes sociales, Instagram y Twitter, jabatete_yt y TikTok, donde tendréis contenido exclusivo, @jabatete me podéis encontrar. Así que se agradece muchísimo el apoyo y chao, chao, chao.